Bueno, eh, acá vamos a ver el tema de estudio de trabajo. Ustedes ya han visto la parte de estudio de trabajo y bueno, esto es simplemente un complemento donde vamos a hacer la parte de análisis de tiempos del trabajo, dentro del estudio de trabajo. Vamos a hacer un breve repaso de unos conceptos. El concepto de productividad, que es la relación que existe entre la cantidad producida y los recursos que utilizamos para producir esa cantidad. Eh, y después, dentro de eso, nosotros generalmente, y para lograr medir, acuérdense, y esto ya retomamos un poco lo que habíamos visto en calidad, cuando nosotros necesitamos, eh, hay un dicho muy conocido, que todo aquello que no se puede, que no se mide, no se puede mejorar. Entonces necesitamos medir para poder controlar y para poder mejorar. Entonces, justamente para aumentar la productividad, si uno les dice, bueno, yo quiero ser más productivo en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, yo necesito alguna forma de medirlo. Y para eso tengo que estudiarlo. Entonces, hay dos, dentro del estudio de trabajo, a grandes rasgos, hay dos ramas, que es el estudio de métodos y la medición del trabajo, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es examinar el trabajo humano en todo su contexto, ¿sí? Y tratar de investigar en forma sistemática todas las factores, todas las cosas que influyen dentro de esas micro situaciones que se generan dentro del trabajo. Tenemos el estudio de métodos, que básicamente es el registro y examen crítico, sistemático de los modos en que se llevan a cabo cada uno de los trabajos, ¿sí? Entonces, a partir del estudio, se pueden idear y aplicar métodos más sencillos, ¿sí? Formas. Y después está la medición del trabajo, que es aplicar técnicas también para determinar los tiempos y hacer un análisis de tiempos, que es ver qué tiempos incurre un trabajador normal, calificado, para llevar una tarea determinada, ¿sí? Y preestablecida. Nosotros hoy nos vamos a focalizar en la parte de medición del trabajo. Y dentro de medición del trabajo hay muchas formas de estructurarlo. Este es un simple diagrama que habla de cuáles serían todas las cosas que habría que hacer dentro del estudio de trabajo, que es el muestreo del trabajo, una estimación estructurada, un estudio de tiempos y normas de tiempo predeterminadas. Es decir, se usan para muestrear y para medir los tiempos que, que se llevan a cabo en los trabajos. Básicamente es eso, este es un resumen. Entonces, con un estudio de métodos, para simplificar los métodos y hacerlos más sencillos y para determinar los tiempos que se deben llevar, nosotros logramos lograr una conclusión para aumentar la productividad, de qué puede estar fallando. Es algo muy importante a nivel de una industria. Eh, bueno, el procedimiento básico para el estudio de trabajo es seleccionar el trabajo que se necesita estudiar, registrar por observación qué sucede cuando se están utilizando las técnicas, simplemente registrar, examinar siempre con espíritu crítico, idear métodos, definir nuevos métodos, implantar nuevos métodos y mantener. Eso es más allá, hace más relación al estudio de métodos, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar en la parte de estudio de tiempo, que es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar, ya lo habíamos dicho, registrar tiempos y ritmos de trabajo, correspondientes a elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida, ¿sí?
nosotros tenemos de alguna manera algo que normaliza la ejecución de cada una de las tareas y nos dice cada tarea en cuánto se debe realizar. Entonces, acá una de las cosas que hay que definir es qué es lo que es un trabajador calificado. Entonces, ahí esto es importante, es aquel que tiene aptitudes físicas necesarias, que posee la inteligencia y la instrucción requerida y que ha adquirido las destrezas, habilidades, conocimientos necesarios para efectuar el trabajo, ¿sí? ¿Según qué? Según las normas que ha establecido la institución de seguridad en cuanto a cantidad de trabajo y en cuanto a calidad del trabajo. Se dice, ¿qué se dice? Esto hay estudios, nada más que ahí depende de cada actividad en realidad, pero para tareas más bien relativamente manuales, para alcanzar tiempos más o menos constantes, que se puede llegar a demandar unos 8.000 ciclos de práctica para pasar a ser un trabajador calificado. Eh, eh, bueno, entonces ahora si nosotros supongamos que tenemos 500 trabajadores, ¿sí? Calificados y hacemos una medición de cada uno de ellos, ¿sí? Bajo generalmente las mismas condiciones y sin ningún tipo de circunstancias externas a ellos, vamos a ver una curva parecida a esta, ¿sí? Que es una curva, una distribución normal, una distribución de Gauss, donde por un lado tengo los números de trabajadores y por el otro lado los segundos o minutos, una unidad de tiempo en realizar esa tarea que estamos midiendo. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nosotros tenemos 500 trabajadores, ¿cómo hacemos para medir eso? Entonces, no podemos estar midiendo, imagínense que realizar la medición es ir, colocarnos al lado del trabajador con un cronómetro, tomando notas, registrar todo lo que pasa, qué eventos pueden pasar por cada uno de los trabajadores. Entonces sería algo totalmente engorroso y nosotros necesitamos de alguna manera, de una forma relativamente sencilla, lograr saber cuál es el tiempo promedio o el tiempo que un trabajador calificado debería realizar esa tarea. Para esto está justamente este tema. Entonces, para esto es lo que se hace una valoración del ritmo. Entonces, para esto introducimos un concepto que está justamente el ritmo tipo. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que tomar es un trabajador calificado, un trabajador que ha tenido la suficiente práctica como para suficiente como para poder que sea nuestro parámetro de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, bueno, el concepto es, primero es hacer una medición a través de un muestreo, no medir todos los trabajadores, hacer un muestreo, medir, valorar el ritmo, valorando el ritmo y sacar el promedio, ¿sí? El tiempo básico, ¿sí? De esa tarea. Luego, nosotros podemos hacer mediciones para saber si una tarea se está haciendo en otro tiempo o si un trabajador puntual, si después yo quiero hacer una medición puntual sobre un trabajador, puedo saber si ese trabajador está sobre la media o no. Pero básicamente lo primero que tenemos que determinar es en cuánto tiempo se realiza esa tarea. Entonces, tenemos que ponderar y tenemos que ver qué cosas influyen sobre el ritmo de trabajo, ¿sí? Y qué son las cosas que influyen en el ritmo de trabajo, las variaciones en la calidad de los materiales, la eficiencia de los equipos, las variaciones en las concentraciones de los trabajadores, los cambios de clima, del medio ambiente, eh, temperatura, luz, todo lo que comodidad de los trabajadores y los estados de ánimo. Sí,
hay muchas variables que pueden influir en el ritmo de trabajo de un trabajador determinado. Entonces, ¿cómo hacemos para valorarlo? Y básicamente decimos, tomamos una escala, ¿sí? Una escala sencilla, una escala de 0 a 100, donde decimos, bueno, 100 es, fíjense dónde está marcado en el medio, es un trabajador activo, capaz, es decir, calificado, que logra lograr el nivel con tranquilidad y logrando calidad y con una cierta precisión. Y ahí al costado definimos la unidad de medida, que esto puede ser tiempo, puede ser, no sé, kilómetros por hora, en el sentido de que estemos midiendo la velocidad en la que se maneja. Depende de lo que queramos medir, es esa columna de la derecha. Entonces, nosotros determinamos la escala 100, determinamos ahí cuál es, en este caso, los kilómetros por hora que se maneja el operario. Y ese sería nuestro operario calificado. Debajo de eso tenemos distintas escalas. Por ejemplo, para un ejemplo, 75, un trabajador constante, resuelto, que no tiene prisa, ¿sí? Está bien dirigido, pero parece lento y no pierde el tiempo. Después en 50 ya es una persona lenta, con movimientos torpes, inseguro. Entonces voy generando una escala. Ese es por debajo de mi nivel 100, que es mi nivel calificado que yo quiero lograr. Y después 0, que no tiene actividad. Y fíjense que para cada nivel yo le asigno una velocidad o un valor de esta medición. Pero también puedo tener trabajadores que superan ese nivel, que puedo colocar un nivel de la escala superior, es decir, 125, 150, dependiendo. Esa escala la podemos, es una de las escalas que se puede tomar, podemos generar nuestra propia escala. Por dar un ejemplo, ahí, no sé, el de 125, muy rápido el operario, actúa con gran seguridad, destreza, coordinación. Bien, entonces ya podemos determinar que hay otro nivel de velocidad. Teniendo en cuenta esta escala y habiendo definido esta escala, nosotros lo que hacemos es empezar a medir. Entonces, fíjense, acá el tiempo observado, en el cuadro amarillo, está el tiempo observado, que es el tiempo que yo mido. Bien, y lo que hago es multiplicarlo por ese factor, esa división, que es el valor atribuido sobre el valor tipo. El valor tipo es el valor de 100 en este caso, en nuestra escala, y el valor atribuido es lo que nuestra observación ve. Si vemos que la persona no pierde tiempo, realmente se maneja muy rápido y demás, quizá le pongamos un 125, como sale ahí en la cuenta de abajo. Si vemos que es más bien lento, torpe y demás, quizá le podemos poner 75, 50, etc. Entonces, si el ritmo de trabajo es inferior al ritmo tipo, se aplica un factor menor de 100. Bien, y ese factor puede ser, como le digo, puede ser 90, puede ser 50, puede ser 30. Si vemos que es superior, es una cuestión de observación. Le ponemos un factor mayor de 100. ¿Está? Entonces nos da como resultado un tiempo básico. Ese es el tiempo que nosotros estamos ponderando para esa actividad, para midiendo ese trabajador. Eso lo hacemos para una serie de trabajadores, ¿sí? Hacemos una muestra, ¿sí? Fíjense, hay números de tomas, tomamos la cantidad de segundos, tomamos las valoraciones y sacamos en la última columna están los tiempos básicos tipo para esa operación. Fíjense cómo de alguna manera a distintos segundos, tiempos que ven, el primero es de 29 segundos, pero la valoración es de 70, entonces me queda en más o menos 20 segundos. El número 2 demora 16 segundos en realizar la misma tarea, pero claro, le estábamos dando una valoración de 125, es mucho más rápido. Entonces, cuando hacemos el cálculo, terminan todos similar y muy similar, casi todos en la misma duración, más o menos 20 segundos. Entonces, nosotros después
hacemos ese promedio de esa última columna y podemos sacar con poco nivel de error cuánto es el tiempo para un personal calificado medio de esa tarea. Entonces, básicamente, resumiendo, para hacer ese estudio hay que estudiar la tarea a fin de conocer lo mejor posible el tiempo, el ritmo tipo, es lo que habíamos hablado. Dividimos las tareas en elementos, hacemos las valoraciones, ¿sí? Cronometramos, efectuamos los cálculos, desechamos los valores absurdos, esto es, seguramente en las mediciones nos van a aparecer valores que no tienen nada que ver porque el trabajador le pasó algo, porque tuvo un problema a la máquina, porque tuvo un problema externo, porque tuvo que ir al baño, etc. Y calculamos en definitiva el tiempo tipo. Una vez que tenemos el tiempo tipo, lo que hacemos es, bueno, esto es una gráfica. Básicamente ese es el tiempo tipo. Y eso es lo que yo necesito determinar. Ahí nosotros ya podemos decir que hemos sacado el tiempo tipo para esa tarea y ya una vez que tenemos ese tiempo tipo, podemos hacer mediciones concretas sobre situaciones concretas o podemos determinar el nivel de productividad de la planta en función de ya podemos saber efectivamente cuánto es lo que nos demora esa tarea. Entonces tenemos una medición mucho más exacta de cuánto nos demora esa tarea. Nosotros estamos creyendo, qué sé yo, como jefe de producción, estamos creyendo que esa tarea la podrían llegar a hacer en 15 minutos y porque hemos visto cómo trabajaban 2 o 3 operarios, pero al final de cuentas el nivel de producción es menor, entonces algo estaba pasando y bueno, quizá era porque no estábamos tomando el tiempo tipo como corresponde. Básicamente, esta sería a un nivel gráfico lo que hemos hablado. El tiempo básico, que es el tiempo que yo estoy necesitando, puede ser mayor o menor que el tiempo observado. Y eso va a depender si hay un desempeño superior a lo normal o inferior a lo normal. Si hay un desempeño superior a lo normal, yo voy a estar midiendo u observando tiempos cortos, pero la realidad es que no es el estándar, porque quizás tengo 2 o 3 trabajadores que están súper motivados y son jóvenes y están con todas las pilas, pero no es el tiempo básico. Entonces no puedo tomarlo como una referencia. Y en definitiva, y como para terminar, para sacar el tiempo tipo, que es lo que yo necesito sumarle ciertos factores. Al tiempo observado, le sumo o le resto el factor de valor y por lo tanto voy a tener el tiempo básico. Y a eso le sumo suplementos por descanso, bien, y otros suplementos por contingencias. Hay contingencias que son productos del propio trabajo y hay contingencias por demoras, que es otro análisis que, qué sé yo, enfermedades, cuestiones de, etcétera, ir al baño, cuestiones, problemas, los que son suplementos por contingencia del trabajo, que sea la máquina, se tardó, reuniones, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tenemos que hacer una estimación de estos suplementos por descanso y suplementos por contingencias y yo puedo estimar con un nivel de precisión bastante grande y sin necesidad de medir los 500 trabajadores, un tiempo tipo para esa operación. Y eso ya es algo muy importante porque ya me permite saber con muchísimo más exactitud cuánto es lo que me está demandando una tarea concreta en una línea de producción y puedo determinar si yo estoy siendo productivo o no, o si ese es mi cuello de botella o no, o puedo estimar otras cosas. Ya vamos a pasar a la segunda parte, por ejemplo, para equilibrar la línea. Son cosas que todas se relacionan entre todas. Eso es todo, esta parte. Eso es todo lo que faltaba aportar. ¿Alguna duda? No, por ahora, profe. No, profe. No, profe, por ahora no. Bueno, ahora pasamos a el segundo
al segundo slide.